Amigos de LM Digital, muy buenas noches. Estamos ahí esperándonos a nuestro invitado que, que se conecte. Tenemos en la hora jurídica al doctor Alejandro Salas, a quien estamos esperando que ya se una a esta transmisión. Como ustedes saben, el Congreso de la República ha solicitado la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral y a su vez el presidente de la República ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Son dos normas, dos movidas jurídicas que se han dado y como tal, pues, ¿quién mejor que invitar a los especialistas? Vamos a esperar, no sé qué ha pasado con nuestro invitado, ya debería estar en línea, pero vamos a dar un poquito de nuestros antecedentes, ¿no? Los antecedentes previos, ¿no? Lo que ha habido. Dice, la aprobación de la moción de vacancia obliga al presidente a presentarse ante el Pleno del Congreso. ¿Ya? Algunos opinan que sí, que está obligado a hacerlo. El anterior abogado ha dicho que no, que él podría entrar o podría ir al Congreso o podría no ir tampoco. Vamos a ver qué opina el doctor Alejandro Salas sobre estos temas, que obviamente son cuestiones de abogados, no son de comunicadores ni periodistas. Ahora, ¿cuándo ha sido qué propone? Dice, el Congreso del Perú admitió este viernes la moción 12090 que propone la vacancia del presidente del Perú. Martín Vizcarra Cornejo, tras ser presentada la propuesta por parte del legislativo, pertenecientes a varias bancadas, acusando al mandatario por incapacidad moral. Esto se aprobó con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Vamos a ver si ya está conectado, si ha solicitado, todavía no. Parece que se está listando todavía. Bueno, vamos a seguir, dice. Al final de la votación se convocó a la Junta de Portavoces para definir en qué momento se producirá esa sesión a la cual se invitará al presidente. Ahora con nuestro anterior abogado estábamos hablando sobre un tema muy particular porque es sobre la vacancia, ¿no? Nuestro anterior invitado estábamos tocando sobre el tema de la vacancia y lo que especifica el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que se refiere a la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, que aparentemente, según ya lo que lo dijo también el anterior abogado y lo que estamos viendo, creemos que esto no se va a producir, que no se va a producir la solicitud de vacancia. Entonces el presidente no va a ir pues este viernes ante el Congreso. Y creemos que así se junten la cantidad de números de congresistas, tampoco va a ir. Bueno, no sé qué está pasando con nuestro invitado, el doctor Alejandro Salas, a quien lo estamos esperando. Ahí ya está. Ok, vamos a admitirlo. Ya está. Ya se conectó. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto Ahora, saludar. ahora, ahora te hiciste esperar tú. No, estaba mientras que hacía las conexiones y prendía la computadora, Ya. pero ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué Bien, gusto bien. saludar por Acá, Nacional de Salud. muchas gracias. Ahora vamos a tener pues también una hora jurídica Ah, caramba. para, para tocar algunos puntos que a veces no entendemos los que no somos juristas ni abogados, y por eso que hemos invitado hace una hora atrás a un abogado y ahora en el caso tuyo también para que nos expliques lo que es la demanda competencial. Estoy ya en la línea, como ustedes lo están viendo, tengo el placer de presentar al doctor Alejandro Salas Segarra. Él es especialista constitucionalista, especialista en Derecho. Y bueno, ya ustedes lo conocen. No tengo a la mano la presentación para hacerte de vida, pero ya todo el mundo te conoce a ti, Alejandro, así que bueno, bienvenido a LM Digital una vez más.
Muchas gracias, Javier. Bueno, la materia constitucional es una materia muy, muy rica, muy, muy linda. Yo en realidad fue la primera maestría que estudié, la de Derecho Constitucional. Otrora muy joven, ¿no? Recién salido de la universidad, me enganché en una maestría y escogí la maestría en Derecho Constitucional. La hice en ese momento, que aún tenía un trabajo, pero no me daba para pagar una universidad privada, pero la hice en una universidad que me llenó muchísimo, ¿no? Que fue la Universidad Federico Villarreal. Y a partir de ese momento me prendí siempre con el derecho constitucional. Es muy rico leerlo, es es muy bueno conocer la historia de la Constitución a lo largo de nuestro país, de las 12 constituciones que hemos tenido, ¿no? Ahora, la Constitución es algo para interpretarlo, es tan especializado este tema de la Constitución política de un constitucionalista. Lo que pasa, Javier, es que el derecho es interpretativo en sí, el derecho en general Ujú. es interpretativo. El derecho, si algo tiene que es muy bonito, es que te abarca muchos criterios y lo que está plasmado en una norma obviamente involucra el aspecto de poder o el aspecto de poder desarrollar criterios. Finalmente, el criterio válido, el criterio objetivo o el criterio oficial es el que se hace a través de la jurisprudencia. Cuando los jueces deciden o determinan, Okay. plasman un criterio determinado del órgano jurisprudencial, ¿no es cierto? Ujú. Y estos precedentes, que muchas veces son vinculantes, nos obligan a todos nosotros que somos operadores del derecho o quienes estudiamos el derecho, quienes ejercemos el derecho, de ver, digamos, cómo vas a tener que aplicar en el futuro determinadas normas que no quedaban muy claras. Una cosa es que la norma diga algo y otra Ujú. cosa es que es cómo tú quieres interpretar lo que dice la norma. Claro. Y ahí se abre el abanico y unos abogados te pueden decir esto se interpreta así y otros Ujú. abogados te pueden decir esto se interpreta así. ¿No es cierto? Claro. Entonces, es la amplitud que tiene, la amplitud Ahora, de criterio. en todo el mundo sucede lo que sucede acá en el Perú, que el derecho no es blanco y negro, sino se va interpretando tanto porque hay demasiadas jurisprudencias que han salido a lo largo de los años, que al final ya me imagino todo lo que tendrán que leer ustedes para armar un expediente. Lo que pasa es que el derecho te involucra siempre el tema de estar actualizado. Tú no puedes hablar de una materia si es que no estás actualizado. Ujú. El criterio que tú plasmas siempre va a ser el criterio que tú, en virtud de tu preparación o a tu conocimiento o a la actualización que tienes, te va a hacer tomar una determinada posición. Pero eso no quiere decir que tampoco seas el dueño de la verdad, porque vas a encontrar otras posturas en las Ujú. cuales van a poder o vas a poder debatir tu criterio y muchas veces van a tener también razonabilidad en lo que te explican o en lo que quieren fundamentarte. Ok. Entonces, es lo rico del derecho, o sea, y no solamente es en el Perú, ¿no? Las bases propias del derecho germánico, del derecho romano, del propio derecho griego, vas a poder encontrar esta serie de discusiones que finalmente te llevan al amplio debate jurídico, ¿no? Claro, claro que sí. Y este tema de la demanda competencial que ha presentado el presidente Vizcarra, algo de lo que el anterior abogado en la anterior entrevista me decía, que esto realmente si hubiera un tribunal constitucional que aplique el derecho como debe ser, debería no admitirlo, digamos, no, ni siquiera debió admitirlo porque no va, porque es una demanda de competencias y lo que en todo caso el presidente estaría solicitando es que ver si el Congreso es competente o no es competente, pero si es competente, si la ley lo permite, poder vacar a un presidente. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta demanda del presidente de la República? A ver, yo te lo voy a formular así, yo respeto mucho los criterios de todos los colegas, todos son Ujú. absolutamente válidos y de cada uno de ellos se aprende siempre. Pero la demanda competencial tiene una finalidad exclusiva, ¿no es cierto? No es tanto ver si quien emitió determinado acto tenía competencia para hacerlo o no. La demanda competencial tiene que ver fundamentalmente si algún poder del Estado está inmiscuyéndose en tus competencias, está limitando tus competencias, está obstruyendo tus competencias o te está anulando tus competencias. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo presenta una demanda? Porque le dice al Tribunal Constitucional de darse esta vacancia por una causal que consideramos no se aplica, que es la causal de incapacidad moral permanente establecida en el Ujú. numeral 2 del artículo 113 de la Constitución. Si el Congreso llega a vacarme, me está impidiendo a mí ejercer mis funciones, mis competencias como Poder Ejecutivo, aplicando mal el criterio de un artículo de vacancia que establece la Constitución. Entonces, lo que tiene que haber o lo que tiene que ver en estos momentos el Tribunal Constitucional es si esta causal de vacancia
que está siendo mal invocada, está siendo mal interpretada, va a limitar las funciones o las competencias del Poder Ejecutivo. Para eso, el Tribunal Constitucional ahora va a tener dos aspectos fundamentales que desarrollar en esta sentencia. Uno de ellos está vinculado al tema de desarrollar de manera completa a qué se denomina incapacidad moral permanente. Claro. Es algo que lo tenemos desde la Constitución de 1839, pero que nunca ha sido desarrollado en la manera precisa o exacta por el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, tiene esa tarea el Tribunal Constitucional con esta demanda. La última sentencia del Tribunal Constitucional con la cual se desarrolló el aspecto de demanda de competencia, pero solamente en un extremo, no sobre el fondo de lo que corresponde a la incapacidad moral permanente, fue una sentencia cuando Álvaro Orlandini fue presidente del Tribunal Constitucional en el año 2003, la cual te establecía que la vacancia de un presidente no podía verse bajo ninguna circunstancia con una mayoría simple del Congreso, y elevó la votación con una mayoría calificada de 87 votos. Por eso que el día de hoy se necesitan 87 votos, pero nunca se desarrolló qué es o cuál es el significado de incapacidad moral permanente. Claro. Entonces, es por eso que el Poder Ejecutivo dice, nosotros tenemos que defender la institucionalidad y la democracia. Y es algo que quienes hemos estudiado el derecho constitucional, quienes hemos leído la Constitución, sabemos que prevalece sobre cualquier situación u error que tengan las personas. O sea, defender la democracia y defender la institucionalidad va a estar siempre por encima de cualquier persona que esté siendo, digamos, señalada o esté siendo, digamos, juzgada. Porque eso te da estabilidad, nada más y nada menos, Claro, hasta para el que momento. el país se desarrolle bien. Ok, hasta el momento no tenemos, no hay delitos, digamos, en esto. Hay algunos errores, algunas faltas se ven en los audios, o perdón, se escuchan en los audios, pero aparentemente no hay delitos, más que una falta. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que, a ver, el delito o los delitos por los cuales se le podría procesar, digamos, al presidente como representante del Poder Ejecutivo, son los delitos que están estipulados en el Código Penal respecto o referentes al tema de encubrimiento, ¿no es cierto? Claro, así es. El encubrimiento real es aquel encubrimiento delito en el cual tú encubres o cubres o haces todo lo posible, ¿no es cierto?, para determinadas pruebas, no ponerlas a disposición de la justicia y que la justicia de una u otra manera se equivoque, inducir a error a la justicia porque estás ocultando medios probatorios. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va a caer una denuncia, o si ya el Ministerio Público está investigando, va a investigar por ello, por delito contra la Administración de Justicia, por el delito de encubrimiento real, que es diferente al delito de encubrimiento personal, para que nos entiendan los que nos están escuchando. El delito de encubrimiento personal es cuando tú cubres a una persona para que la justicia no le llegue. Vale decir, un requisitoriado al cual yo escondo en mi casa, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ahí yo estoy cometiendo un delito que es el delito de encubrimiento personal. Pero cuando yo escondo pruebas, cuando trato de desaparecer pruebas para que la justicia no intervenga, ese es un delito de encubrimiento real. Sumado a ello al delito contra la Administración de Justicia, porque es una modalidad de delito contra la Administración de Justicia. Entonces, digamos, se conjugan estos aspectos que ya el Ministerio Público va a tener que examinar, va a tener que verificar, y finalmente determinar si hay delito o no. Pero esto se tiene que ver, pues, cuando el presidente de la República termine su mandato, la Constitución le da la prerrogativa y la tiene de inmunidad como alto funcionario del Estado, ¿no es cierto?, como máximo representante del Estado. Para que él sea sometido a un juicio, ¿no es cierto?, o a una investigación, tienen que pasar 2 meses, que son los 2 meses con los cuales posteriores, 2 meses posteriores a dejar el mandato, que son los 2 meses con los cuales él deja de tener la inmunidad para que el Congreso lo someta a un antejuicio constitucional, que es si hay motivos para que se le investigue y lo pase al fuero, digamos, de investigación ordinaria. El presidente ha dicho, no necesito, que a mí me citan, yo voy y declaro, o sea, no esperemos a que yo termine el mandato. Que es una buena predisposición y es una buena disposición para ponerse del lado de la justicia, ¿no? Entonces, porque tarde o temprano, entonces, discúlpame, cómo están las cosas, porque aparentemente el presidente no quería ir al Congreso. Entonces, tarde o temprano, si no quiere ahora, después con el próximo Congreso va a tener que asistir al Congreso, sí o sí. No, pero lo que pasa es que, a ver, va a tener que asistir al Congreso o a una comisión de fiscalización que lo cite, a ejercer su derecho de defensa, si le corresponde hacerlo con el tema del antejuicio constitucional, si es que quiere ir o delega su defensa en un abogado, ¿no? O sea, tampoco se trata de hacer un circo de esto, ni de decir que el presidente vaya para ver cuántos congresistas le tiran tomate, ¿no? Creo que la investidura y la representatividad
de lo que es un presidente de la República, independientemente de quién sea la persona, está justamente por encima de eso, por encima de la persona, y tenemos que entender que representa a nuestro país. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que reflexionar, porque lo que no podemos hacer de nuestra política es un circo, ¿no? Y creo que muchas veces la gente está acostumbrada a hacer un circo en la política, porque existen políticos que les gusta hacer pues el rol digamos, de una u otra manera de tratar de pisar la propia investidura que tienen las instituciones. Y creo que eso siempre hay que tenerlo y hay que llevarlo por un lado de un mejor manejo político, porque de por medio, como en este caso, por ejemplo, está nada más y nada menos que la identidad propia del país, ¿no? Pero es el propio presidente el que se ha metido en este rollo, porque sinceramente, por todos los lados, por donde lo mires, ha podido optar de otra manera, otra salida. No era tan importante realmente este señor Richard Swing como para dedicar tantas horas de planificación también con su personal y armar una estrategia sobre algo insulso, algo que, según mi punto de vista, inmerecidamente el presidente se ha metido en un rollo que creo que no va a salir de esta, sino hasta el próximo, cuando termine su mandato, ¿no? No, seguramente vienen investigaciones y yo creo que todos los que ejercen un cargo público siempre van a estar y tienen que estar sujetos a las investigaciones y tienen que allanarse al llamado de la justicia. Creo que eso siempre va a ser saludable y va a ser fundamental y va a ser elemental. Yo en realidad, a ver, te digo algo, ¿ya? O sea, dentro de los principios legales, ¿no es cierto? Existe un principio que es el principio de no autoincriminación. Uno tiene el derecho de no autoincriminarse cuando algo está sucediendo o te están señalando algún delito. Es parte del derecho de defensa, es una herramienta de defensa. Tanto así que el delito el principio de no autoincriminación, de no autoincriminarte, te puede llevar inclusive a aplicar el artículo del Código Procesal Penal que te dice no quiero declarar. Y la autoridad del Ministerio Público te va a hacer 100 preguntas si quiere y tú vas a guardar silencio. Porque te ves seguramente en una situación en la cual es mejor no hablar. Ese es un derecho que tienen las personas. El principio de no autoincriminación implica también, y eso está ya fundamentado, el hecho de poder adoptar de una u otra manera determinadas estrategias para poder defenderte, ¿correcto? Entonces, Okay. seguramente la defensa que haga en su momento el presidente, el Poder Ejecutivo, ya cuando deje de ser presidente, va a ir justamente por ese lado. O sea, yo tengo el derecho de no autoincriminarme y tengo el derecho de elaborar mis propias estrategias. Las estrategias en materia de defensa las puede hacer o el abogado o la parte directamente involucrada. Entonces, por ahí creo que va a ir la defensa en su momento del presidente. En realidad, como tú bien lo dices, no debió darse esta situación. Es una situación lamentable. Mira, ha puesto en vilo la democracia del país. No Así es. solamente somos un país que está viviendo una crisis sanitaria, ¿no? Somos un país con triple crisis ahorita. Una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. Claro. Entonces tenemos muchísimo que reflexionar seguramente como peruanos porque nuestra propia imagen como país se ha visto afectada, ¿no? Y creo que era algo que Sí, nadie buscaba. por supuesto, sí he visto inclusive un tipo ahí que dice los peruanos, habla muy mal de nosotros los peruanos por tratar de querer cambiar al presidente de la República y sí, desconociendo lo que está sucediendo. Y hay una realidad. Pienso yo que a pesar de todo, con eso no quiero decir que el presidente del Congreso sea una persona intachable o que, porque algunos dicen, ¿quién dice todavía a quién que es amoral, ¿no? Porque lo que están diciendo acá que el presidente de la República es amoral, o sea, prácticamente el presidente del Congreso, entonces es un intachable, ¿no? O debería ser un intachable para poder nombrar, pero la figura jurídica dice permanente incapacidad moral. Y Claro, el sobre permanente, en el ámbito jurídico, lo permanente es aquello que es continuo, ¿no es cierto? Que es continuo, constante, claro. que es sistemático. Uh -huh. Y la incapacidad moral permanente está desarrollada en la Constitución de 1839, y recuerdo yo cuando leí determinados artículos de a qué le denominaban o qué se podía encontrar de incapacidad moral permanente, era que la moralidad estaba muy ligada al tema de la capacidad de discernimiento o a la capacidad mental de una persona. Hay Uh -huh. personas que en el transcurso de su vida, de una u otra manera, tienen determinadas alteraciones psiquiátricas que ya no lo hacen actuar dentro de sus cabales. Entonces, la incapacidad moral permanente cuando nace con ese sentido. Es más, el derecho constitucional comparado también desarrolla la incapacidad moral permanente como algo que está
ligado a las limitaciones mentales de una persona. Claro, Si pero yo tengo limitaciones mentales, voy a cometer absurdos, voy a cometer seguramente algún tipo de situación que no está dentro de los cabales normales del la desarrollo humano, ¿no? moralidad actualmente se refiere a la ética, ¿no es cierto? A los valores éticos, más que al aspecto psicológico como era tomado hace antaño, ¿no? Hace muchos años. Pero claro, o sea, la moralidad ahorita, mira, para un debate político, el significado de moral podemos debatirlo todos los ciudadanos, si lo sacamos del ámbito político, y podemos desarrollar una serie de situaciones que para nosotros significa lo que es la moral o la moralidad. Pero cuando esa interpretación la pones en un debate político que tiene diversas facciones y diversos colores, cada quien va a querer interpretar lo moral como lo considere necesario, como mejor le parezca, en virtud a la posición en la cual políticamente está ocupando en ese momento. Claro, Entonces, queda, digamos, a libre interpretación en un debate político, que muchas veces esos debates políticos se transforman en conflictos políticos que terminan rompiendo el principio básico constitucional del equilibrio de poderes, ¿no? Porque claro. si algo deben tener los poderes del Estado es equilibrio, y eso te lo dice la propia Constitución. Cuando hay conflicto de poder es porque los equilibrios de poder, el equilibrio de poder está fallando. Claro. Es que nadie también pudo prever que el presidente de la República pues, no tenga bancada, ¿no? Nadie pudo prever ciertas situaciones que pudieron haberse dado, porque si el presidente tuviera pues una buena bancada, aunque sea de 20 congresistas, con una pequeña alianza, quedaría ahí nada más, ¿no? No habría mayor problema. Lo que pasa es que lo constitucional y lo normalmente constitucional es que el Poder Ejecutivo también esté representado en el Congreso, Ujú. ¿cierto? Entonces, mientras que el Poder Ejecutivo no tenga voz en el Congreso que represente sus políticas de Estado, vas a encontrar a diversas agrupaciones políticas que no tienen nada, ¿no es cierto?, que deberle al Poder Ejecutivo, ni siquiera el hecho de haber compartido un plan de gobierno o unos ideales propios para hacer gobierno nacional, y Ujú. que finalmente terminan obviamente buscando sus propias posiciones. Pero hay partidos que se han sido responsables en estas votaciones, Javier, y ¿Y desde un tu punto de vista... partido? A propósito, tu partido Somos Perú. No, mira, yo te lo digo y te lo digo abiertamente, yo recibí la comunicación directa del partido para poder, cuando se dieron los hechos, Ujú. para poder hacer un análisis constitucional sobre la materia, y tuvimos un feedback, digamos, válido, de si algo tiene Somos Perú es que sabe escuchar. eh, Mi profesional lo puse y lo pongo siempre a disposición del partido, y les recomendé pues que en la Constitución no dice que por una novela un presidente tiene que ser vacado, ¿no? Y que se alejen de este tipo de conflicto. La bancada escuchó el mensaje a través de la presidencia del partido, y obviamente se tomó la mejor decisión y la mejor opción. Igual fue cuando se discutió el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, Ya. porque no era responsable para el país estar bajándose un gabinete pues de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hay que dejar trabajar si el Ejecutivo quiere trabajar, que el hecho de que no tengan representantes en el Congreso no significa que estés bajándote todo lo que te ponga el Ejecutivo a disposición. Entonces, Pero también son muchos recibió errores, discúlpame, muchos errores también. Por ejemplo, si tocas a Cateriano pues más parecía el discurso del presidente y un plan de gobierno pues para 5 años y no para un plan de emergencia que estábamos ahorita. Tenemos a un presidente que solamente apaga incendios y no hay ninguna planificación a futuro. Javier, la democracia, y este es un principio que todos los que aspiramos siempre a una buena democracia debemos tener presente. La democracia te dice que las instituciones están siempre por encima de las personas. Si yo voy a sobreponer a una institución porque una persona no me cae bien, estoy simplemente socavando, ¿no es cierto? Estoy dañando la institucionalidad. Y eso es algo que se tiene que ver, porque existen canales correspondientes que puedan investigar cualquier tipo de hecho. Eso es algo que se tiene que tener presente. No, no, Tú, pero estamos hablando de Cateriano. Tú hablaste de a eso me Cateriano refiero. Si y su mensaje... Cateriano no presentó un buen plan no podíamos hablar de gobierno porque él bueno, No, pero presentó una su política de plan de trabajo. trabajo, ¿no es Ya, ok. cierto? Si no te gustó su No es que no política... me gustó, sino que no hubo nada interesante. Es un plan de trabajo a 5 años, por Dios. No era un Pero, plan de Javier, trabajo a un año, a 2 años que podía él ejecutar y llevar a cabo. No era realista. mira, ya, ok. Ese No es es un buen cuestión de criterio. gustos, Ese es es un criterio real. que tú tienes. Correcto, pero es un criterio que tú tienes. Que de pronto en la práctica, si se lo hubiese dejado trabajar, demostraba lo contrario, o de Quizás, pronto
Claro. O de pronto se le daba la confianza diciéndole, oye, tu mensaje tiene estos errores, corrígelos. Porque si Ok, no los corriges, vamos a presentarte una moción de censura. ¿No ok. es cierto? Entonces, Había esa posibilidad. había mecanismos para poder salvar, digamos, la Ya, institucionalidad propia del país. Entonces, ok. yo no estoy hablando de personas, o sea, acá no hablamos de personas. Entonces, cuando una persona se pone atrás del poder para golpear, para socavar, cuando un grupo político se pone atrás del poder para golpear, para socavar, o hay dos cosas, o el que está haciendo la labor lo está haciendo tan mal que ya merece retirarse, o simplemente hay una ambición muy grande de poder por quienes quieren de una u otra manera sentarlo o sacarlo. Son esos dos campos que siempre vas a encontrar en los conflictos políticos, no solamente nacional, ¿eh? Regional, local, o sea, en todo lado lo vas a ver, hay dos extremos. Ahora, lo que yo sí considero, ¿no es cierto?, es que quien está haciendo mal las cosas tiene dos opciones también, o buscar asesorarse mejor o dar un paso al costado, porque las políticas no te puede hacer tampoco con mucha injusticia que la gente, que quienes esperan mucho de ti, pierdan el tiempo o pierdan su tiempo, ¿no es cierto? O sea, si no sabes hacer las cosas, da un paso al costado. Sé el lugar a quien pueda hacerlo mejor o busca asesorarte mejor. Entonces creo que ahí, digamos, el aspecto democrático siempre te va a llevar a tratar de salvar la institucionalidad, la parte democrática, y eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, porque criterios y conflictos vas a encontrarlos siempre. O sea, la historia de nuestro país va a continuar y vamos a seguir encontrando conflictos y vamos a seguir encontrando, pero hay que buscar un consenso y el consenso entre todos tiene que ser, tratemos de rescatar la institucionalidad, la democracia, la imagen de nuestro país. Creo que ahí ha fallado el mensaje por ambos poderes y que esperemos que en algún momento llegue a aterrizarse, ¿no? La labor del Congreso, independientemente de dos bancadas, una de ellas fue Somos Perú, ¿no es cierto?, que no se sumó al tema del voto de vacancia y tampoco se sumó al tema de bajarse al gabinete cateriano. También fue otro fue el Partido Morado, ¿no? O sea, hay que Claro, decirlo, o claro, sea, claro. tomaron también esa decisión responsable. Entonces, sí hay partidos y agrupaciones políticas que han tomado pésimas decisiones que finalmente creo que son los más golpeados. O sea, no necesitaron un audio de una secretaria para salir tan golpeados. O sea, yo creo que Claro. la posición del presidente del Congreso ahorita está absolutamente desgastada. Y ha dañado bastante a su partido, pues, Acción Popular, ¿no? Sí, por supuesto, claro, claro que sí, hay acciones que no se miden y que finalmente ha terminado dañando, pero mira, Acción Popular es un partido que de una u otra manera es una institución, y yo creo que el daño los hacen las personas a las instituciones, pero las instituciones tienen que saber buscar limpiarse de aquellas personas que no les hacen bien. Y ya por lo menos en el Congreso, una lista de congresistas que nunca más debería ponerlos en un tema de debate político, porque no les han servido para nada, ¿no es cierto? Para nada. Así, así. Entonces, por lo menos ese aprendizaje han sacado y vamos a ver cuánto, de acá a 7 meses, que son las elecciones generales, todo digamos, toda esta situación de crisis los va a haber golpeado, ¿no? Yo creo que sí, Acción Popular llega muy golpeado a las próximas elecciones generales. Así es, va a llegar muy golpeado y no parece que no aprende, ¿no? Porque años ha tenido en que pues el pueblo no quiso confiar en ellos y ahora ha confiado y sin embargo hay muchos problemas con, no solamente a nivel del Congreso, también de los alcaldes de los distintos distritos en los cuales muchos de ellos inclusive han sido invitados. Yo mencionaba también eso como un error, pero claro que no quiero involucrarte en esto porque éticamente imagino que tú, como eres miembro de otro partido, tampoco podrías opinar, o sí, no sé, dímelo tú. No, Javier, a ver, la democracia te implica el hecho de poder tener opiniones inclusive Ujú. hasta en contra De tu de, propio partido. de tu propio partido, por supuesto. O sea, yo, y te lo digo, y hay muchos que lo saben, que en algún momento determinado fui invitado para poder trabajar como jefe de gabinete de asesores de la bancada de Somos Perú. Sin embargo, mi política de trabajo y mis criterios políticos no concordaban justamente con una de las personas que había ingresado al Que ya no Congreso, está, que ya no está. que ya no está. Y bueno, y decidí no aceptarlo, porque creo que eso también, el respeto que uno tiene a sus propios criterios, involucra que si no vas a estar de acuerdo, que ellos puedan desarrollar bien su trabajo y simplemente no acepte el cargo, pero yo sigo en el partido y esa persona no. Entonces, creo que las convicciones finalmente y el tiempo te da o te suele dar la razón, ¿no? Entonces, no, si yo tengo que decir algo que no está bien, siempre lo voy a decir, ¿no? Creo que es parte o sea, el callar no significa parte de una disciplina, eso era algo, una política partidaria antigua, ¿no? El hablar y el tratar de corregir errores creo que es realmente lo democrático, ¿no? Claro que sí. Eh,
respecto a la demanda competencial, con esto quiero terminar. Este, o sea, tú piensas que sí va a proceder entonces el Tribunal Yo Constitucional. creo que la van a admitir, la deben estar admitiendo mañana. Yo no sé si con la misma velocidad van a tratar de sacar la medida cautelar, porque si la medida cautelar se saca, no sé si conoces los plazos que tiene una demanda No, 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 competencial. no, por favor, dilo. A ver, cuando se presenta la demanda competencial, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días hábiles para poder calificar la demanda. Ya. ¿Okay? Entonces no tendría, no podría llegar Se puede a tomar pasar. los 10 días hábiles. No, es que son los plazos máximos. Se puede tomar los 10 días como la puede resolver la Hoy. admisibilidad en 24 horas. Ok. Mañana han dicho que la van a ver, mañana es jueves, Ujú. y seguramente el viernes deben estar notificándolo, mañana en la noche hacen pública la admisibilidad de la demanda. Cuando la demanda es admitida, dentro del plazo de 10 días, que son los plazos máximos, se corre traslado al Congreso de la República para que a través del procurador del Congreso responda a la demanda. ¿Cuánto plazo tiene el procurador del Congreso o el Congreso de la República para poder responder? Tiene un plazo de 30 días hábiles, que Ya. son los plazos máximos. El Congreso, si quiere, la responde también en 24 o en 48 horas, lo puede responder rapidísimo. Ok. Una vez que el procurador del Congreso presenta por mesa de partes la respuesta, ¿no es cierto?, de la demanda, Ujú. contesta la demanda ante el Tribunal Constitucional llama a una audiencia para que las partes debatan sus criterios jurídicos respecto a la demanda presentada. Una vez Ok. que culmina la audiencia, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir sentencia. Si hablamos dentro de los plazos razonables, esta demanda competencial debería estar resolviéndose más o menos el 20-25 de octubre con una sentencia final. Ok. Pero si se lleva a cabo, por ejemplo, este viernes, la sesión del Pleno del Congreso, mediante la cual se ve la vacancia del presidente, y por ejemplo, se logra vacar al presidente con los 87 votos, cosa Ujú. que dudo, y que la dudo, que no va a pasar, Ujú. el Tribunal Constitucional se va a ver con una situación de resolver un aspecto que de pronto dicen es fundada la demanda y cómo queda el tema del voto. Entonces el Tribunal Constitucional tampoco va a querer verse metido en ese problema. ¿Qué es Claro. lo que mejor pueden hacer? Justamente admitir una medida cautelar, que es una medida mediante la cual suspendes cualquier tipo de efecto hasta que se resuelva la causa principal, el pedido principal, el petitorio, ¿no es cierto? Que Ya. es que hay conflicto de competencia. Ok. Entonces, si se admite la medida cautelar, el Tribunal Constitucional va a poder pedirle al Congreso de la República, no pedirle, obligarle al Congreso de la República, que la sesión del Pleno del Congreso con la cual se va a dar la vacancia del presidente el día viernes no se lleve a cabo Se ha hasta que se suspendido. resuelva la causa. Ok. Ese es el efecto de la medida cautelar, que no significa que esa sesión del Pleno del Congreso no se va a llevar. Hay que esperar lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional resuelve finalmente que es infundada la demanda, Del el presidente, claro. Congreso vuelve a poner fecha para que se vote la vacancia del presidente. Ah, caramba, ya. Entonces es todo un tema que hay que saber llevarlo. Ahora, si Claro. obviamente, si resuelve a favor del Poder Ejecutivo y dice si hay conflicto de competencia, se acabó Ujú. el tema. Ok. ¿No es cierto? Se acabó el tema y el Congreso fue bien emplazado, fue debidamente emplazado y ya el Tribunal Constitucional está diciendo que esa sesión nunca debe darse, y es más, nunca debió admitirse la moción de vacancia del presidente. Ok. Entonces estamos en que mañana probablemente se dé una medida cautelar. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional evalúa lo de la demanda competencial para resolver sobre este tema, que es muy amplio porque se trata sobre la moral, ¿no es cierto? Mira, Que es mañana lo que bastante podría difícil. pasar, sí, Javier, mañana lo que podría pasar es que acepten la demanda y de manera inmediata acepten la medida cautelar. A las dos cosas. Sí, lo pueden. O sea, una vez aceptar la demanda, de manera inmediata pueden aceptar la medida cautelar. Y tan Entonces, rápido van a resolver y van a crear jurisprudencia sobre este tema de la no, moralidad. es solamente la admisibilidad, Nada más. no Ok, es resolver el fondo. ok, O ok. sea, es solamente la admisibilidad a trámite y la medida Ujú, cautelar le dice al Congreso, aguanta un ratito, ujú. no veas nada hasta que yo resuelva el fondo. Si Perfecto. yo resuelvo el fondo y tú tienes la razón, vuelves a poner fecha. Si yo veo el fondo y tú no tienes la razón, se acabó este tema. Pero el Correcto. viernes estoy sacando una medida cautelar para que no hagas nada. ¿Ok? Ok, No ok. están resolviendo sobre el fondo. Están solamente poniendo digamos, una situación de espera.
¿Ok? Ok. A eso es lo que va la medida cautelar. Perfecto. Acá hay una pregunta que nos hace Carlos Lanacone Usategui. Muchísimas gracias, Carlos, por vernos. Él hace la siguiente pregunta, dice, ¿debe o no presentarse Vizcarra el viernes al Congreso? Bueno, eso es algo que él lo va a tener que determinar. Si tú me preguntas a mí si fuese mi condición, yo qué haría en ese momento, si yo tendría que ir al Congreso a responder sobre esa vacancia, créeme que yo iría, yo tomaría la determinación de ir. Yo creo que él Sí. debería ir. Yo creo que él debería ir, esgrimir su defensa con su abogado, ¿no es cierto? Que finalmente ahí se muestre quién es quién, ¿no es cierto? Él puede, inclusive tiene la gran posibilidad política en el Congreso de poder pedir disculpas por toda la situación a la cual digamos, se ha conllevado a poner en vilo la democracia del país, producto de una mala determinación del Congreso de ser apresurados. Pero si es mi posición, yo sí iría. Si yo fuese el abogado del presidente, yo le diría, vamos, te acompaño, ¿no es cierto? Claro, Te claro, acompaño y lo primero que tienes que hacer es reconocer el error y sobre la base de eso defenderte. La parte jurídica déjamela a mí, ¿no? ok. Pero vamos, o sea, yo le diría vamos, o sea, ¿no? Y yo considero que sí debería ir. Suponiendo que no sea admitida la medida cautelar, ¿también? Suponiendo que no sea admitida la medida cautelar, el viernes 18 de septiembre se va a tener que ver la votación que podría prosperar o no podría prosperar. Si la votación no alcanza, ¿no es cierto?, los 87 votos, obviamente esta demanda competencial puede verse sustraída en la materia. ¿Qué es la sustracción de la materia? Que ya no es necesario resolver sobre el fondo del asunto porque la causa ha sido ya dilucidada, no se le evacuó al presidente. Sin Ya. embargo, creo yo que el Tribunal Constitucional sí va a tener que desarrollar, independientemente que sustraiga la materia, el hecho de ver todos los aspectos necesarios en cuanto a qué es o cómo se debe interpretar una incapacidad moral permanente. Eso no debe dejar de pasar y yo soy, dentro del análisis, del estudio que siempre hago, yo espero esa sentencia. O sea, yo quiero finalmente que me digan si lo que yo considero que es incapacidad moral permanente, ¿no? Va con el criterio que finalmente va a resolver el Tribunal Constitucional. Porque Claro, es un eso tema sería, es bastante amplio, interesante, ¿no? Porque qué cosa es, porque tiene que llegar al punto de determinar qué es moralidad, porque estamos hablando de eso, de la moral de una persona, mira, yo te digo algo, ¿ya? de sus Más valores inmoral, éticos. para que veas simplemente, y lo voy a poner como ejemplo para quienes nos escuchan o para quienes van a ver eso más tarde, porque sé que eres bien visto, Javier. Gracias. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Más inmoral que los audios de la secretaria del presidente, más inmoral es que Toledo haya tenido que reconocer a su hija negada en, 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 en un mensaje a la nación cuando su Claro, hija le estaba haciendo juicio de alimentos y juicio de paternidad. O cierto, sea, ahí hay una incapacidad moral permanente porque mira cuánto todo el tiempo que la negó. claro. Otra es la que hizo, Fujimori. bueno, Fujimori se fue del país. Alan Ujú. García, que salió a dar una conferencia de prensa diciendo, vengo a contarle al país que tengo un hijo con otra persona que no es mi esposa, Ah, ¿no? Y su esposa ¿verdad, atrás. no? ¿Verdad, no? ¿Y por qué no fue vacado? También Entonces ahí no hubo moralidad para el Congreso ni para el tema de Alan ni para el tema de Toledo, por negar una hija y el otro por reconocer a un hijo fuera de matrimonio. claro, Finalmente son criterios que se dan. Entonces, esto tiene que ser zanjado necesariamente. Porque lo que para uno puede ser moral, para otros puede ser amoral o inmoral, ¿no es ujú, cierto? claro, La ¿no? amoralidad es aquello que tiene ausencia de moral y la inmoralidad es aquello que va en contra de lo moral. Entonces, hay mucho debate que hacer, hay mucho que desarrollar ahí y yo espero que el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de lucirse con una sentencia que le va a quedar al país para larga data, ¿no? Y creo que a eso deberían apuntar. Y finalmente, apelar siempre a la sensatez de los políticos en el Perú, ¿no? Porque el político tiene que acordarse que antes de político es un ser humano que otros seres humanos esperan que los ayuden a solucionar sus problemas, ¿no? Y eso creo que se ha perdido ese rumbo hace muchísimo tiempo. Y mientras que en nuestro país los políticos pierdan su lado humano, creo que la política va a seguir quebrada. Necesitamos gente que esté en política que sean más humanos que políticos, que sepan lo que es querer una familia, que sepan lo que es guardar el comportamiento, ¿no es cierto? Guardar toda la línea correcta, porque tú no puedes pretender gobernar la vida de los demás si no sabes gobernar tu propia vida. Ese Congreso de 130 congresistas
¿cuántos de ellos tiene la autoridad moral para poder juzgar la moralidad de alguien, digo yo? Claro. Entonces, eso digamos, es algo que claro, mi mensaje que estoy dando es un mensaje ligado a la parte política más no jurídica, pero que jurídicamente hablando, ¿no es cierto?, vas a encontrar muchísimos campos por desarrollar y que desde el punto de vista constitucional siempre, siempre va a primar lo que es proteger la democracia y proteger la institucionalidad. Eso es algo que siempre va a estar, mientras que eso no sea mellado, creo yo, creo yo, que cualquier tipo de acción que trate de socavarlo no va a tener mucho eco, ¿no? Va a tener escándalo, pero no eco jurídico. Ahora, ya que estamos hablando y quiero terminar con esto, por favor voy a variarme un poquito y permíteme hacerte una consulta al aire acá en tu calidad de abogado. Hace un mes atrás aproximadamente, un funcionario que en ese momento no sabía que era funcionario de la Municipalidad de Pueblo Libre, me arrebató mi celular, se quiso robar mi celular, por ejemplo, y bueno, y se comportó con unos modales que para qué quiero contarlo en este momento. El tema es que la Municipalidad de Pueblo Libre la ha nombrado como oficial de integridad. Y según una cláusula, justamente uno de los requisitos indispensables es que este señor debe tener una calidad ética y moral para que sea admitido en el puesto. Disculpa que te comprometa, pero ¿qué opinas sobre esto? No me comprometes, ¿no? En realidad, yo creo que ahí la responsabilidad recae directamente en quien designa a estas personas, ¿no? Hoy en día el término integridad a nivel de la gestión pública está ligado al aspecto digamos, del sistema anticorrupción, del sistema de poder llevar bien las cosas en la administración, de ser transparentes, y los canales de comunicación de transparencia y de integridad propiamente dicho deben recaer en personas, digamos, por lo menos intachables, por lo menos honorables, ¿no es cierto? Y que tengan la autoridad necesaria para poder comunicar aspectos de integridad a la comunidad. Entonces, si estás hablando de una persona que te arrebató el celular, Que me agredió, sí, ¿no? que te agredió, Solamente por tomarle un par de fotografías, eso es todo lo que hice, 2 o 3 fotografías, imagínate. de pronto es una persona que no estaba dentro de sus cabales o no está dentro de sus cabales. Hay mucho que ver ahí y que analizar, pero desde ya, el solo hecho, mira, todo funcionario público siempre está sujeto al escrutinio público. O sea, si yo soy funcionario del Estado, tengo que estar sujeto a las críticas, tengo que estar sujeto a los embates que me puedan dar desde afuera, y obviamente saber responderlos desde el punto de vista democrático. Y tienes dos aspectos cómo responderlos. Demostrando lo contrario con correcta ejecución de tu gestión o expresando el por qué lo que están diciendo no es correcto o no es válido. Pero jamás un funcionario debe buscar enfrentarse ni con violencia verbal, ni con situaciones que de una u otra manera terminen manchando a la institución, porque no se trata de esta persona que pueda haberte agredido o no, se trata de a quién representa esta persona. Esta persona está representando una institución. Entonces, yo no quisiera algún día representar una institución que tenga la imagen de funcionarios que obviamente se dedican a agredir a quienes de una u otra manera están tratando de hacer una humilde pregunta, de pronto, una humilde investigación. Es lo que yo te podría decir. O sea, hay personas que tienen calidad moral para desarrollar determinados campos de acción dentro del marco público, y hay personas que no están preparadas para eso, pero finalmente no están preparadas moralmente para eso, Por ya que estamos supuesto. hablando de la Ahora, incapacidad. ahora, claro, ahora, si él no está preparado, este señor, que se llama Palomino Montes, Luis Ricardo, si no está él preparado para el puesto moralmente y el alcalde lo admite, quiere decir que el alcalde tampoco está preparado moralmente si él, a pesar de lo sucedido, lo mantiene en el puesto y lo ratifica. ¿No crees tú? Pero eso es algo que ya debería respondértelo el propio alcalde. A mí me gustaría, de verdad, Javier, que un día puedas entrevistar al alcalde, lo puedas buscar y te lo digo obviamente como un feedback. No solamente se trata de que puedas tú desde tu lado dar la información, sino tú invitarlo públicamente a que él pueda darte una entrevista. Creo que hay muchos cuestionamientos que tú haces y realizas a la gestión que merecerían de un u otro lado, desde un punto de vista inteligente, que el alcalde se siente contigo y pueda respondértelas, ¿no? O sea, si yo fuese autoridad, a mí me encantaría tener un espacio que me critica para poder conversar. Entonces yo no podría responderte por el alcalde, pero lo que sí te digo es que deberías invitarlo a conversar contigo.
Ya Creo lo he que invitado desde que empezó su mandato. Solamente hice una pequeña publicación que algo a él no le gustó, ¿no? La primera que hice. Parece que él tiene un complejo de dictador o no sé. Hice una pequeña publicación que no le gustó y a raíz de eso, él ya me cerró las puertas y no quiero entrevista porque cuando era candidato sí fácilmente atendía su teléfono, sí fácilmente, sí, ¿en qué te puedo servir? Dime cuándo, ¿no? Etcétera. Y salía él más bien a responder. Él provocaba la iniciativa que yo lo entreviste más bien. En cambio, ahora que es alcalde, pues desde que empezó su mandato hasta ahora me lo ha negado y se lo he dicho de distintas formas. Me he cansado más bien ya de solicitarle la entrevista a propósito si me está viendo. Le reitero la invitación para una entrevista al señor alcalde Estefan Haz del Carpio, porque creo, como dice el doctor Alejandro Salas, una autoridad está para eso, para responder las preguntas de los vecinos, y más que yo de ser un comunicador o un periodista, una persona que se dedica a labores de periodismo, soy un vecino también de acá del distrito de Pueblo Libre. Y como tal, solicito respuestas a todas las cosas que están pasando, como la remodelación de los 6 parques que no se han realizado, que se han demorado demasiado tiempo, que han habido fallas en los procedimientos, que hay procedimientos que no se han llevado a cabo, como los expedientes técnicos, hay muchos de ellos que están faltando. Entonces, unas personas que denuncian que, por ejemplo, inclusive les han pedido una rebajita, ¿no? Entonces, otra persona que no le permiten terminar su contrato porque había algo que no estaba ahí, según ellos estipulados, pero el contratista dice que no le permiten por otros motivos, también temas de corrupción. Entonces, son muchas preguntas que quiero hacerle. Y también, por supuesto, otra de las preguntas que ha saltado es cómo así llegó a trabajar pues el ex Cuello Blanco también a la Municipalidad de Pueblo Libre, ¿no? El hermano del Cuello Blanco, César Nostroza, ¿no? Entonces, estas preguntas las quiero hacer y el señor alcalde pues no quiere responder, no quiere responder. Tú dices que si fueras autoridad, sí me darías todas las entrevistas y pero espero que cumplas la palabra. nunca uno tiene que dejar de dar la cara. Creo que ese es un principio fundamental. Y ojalá que él lo haga por un tema de tiempo, ¿no? Mira, yo pude escuchar porque lo vi, me lo pasaron, el mensaje que él tuvo por el aniversario de Pueblo Libre, en el cual le echaba básicamente la culpa de lo que le estaba sucediendo A la DIVIAC. a sus adversarios políticos, ¿no? A los adversarios políticos que no pudieron ganar en las urnas, ¿no? Mira, obviamente el mensaje ahí era claro para unos dos que estuvimos en ese... Claro, Créeme, créeme, Javier, que yo no tengo tiempo para ahorita involucrarme en poder mirar o cuestionar su gestión. Primero porque considero que está recién a los 2 años, está a mitad de su mandato, y considero que debe tener la oportunidad de poder hacer una buena gestión o por lo menos enmendarla si es que no lo está haciendo bien. Pero no me interesa ser un opositor ni desde afuera ni desde ningún aspecto porque estoy ocupado en otras cosas, en mi tema profesional y en realidad que no significa que no me interese Pueblo Libre. Por supuesto que me interesa Pueblo Libre, pero su mandato él es de 4 años y creo que puede enmendarlo. Creo que ese mensaje de echarle la culpa a los opositores, a los que no ganaron las urnas, es un mensaje, digamos, que trate de pasar por agua tibia muchas cosas que él debería responder o quería responderte a ti, pero que finalmente no afecta ni nada por el estilo, más bien me causó algo de gracia porque no tenía sentido, ¿no? Mira, créeme que si yo quisiera ser realmente un opositor desde afuera y meterme con el tema, cosa que para la cual no tengo tiempo y no me interesa, este, sería seguramente otra la situación, ¿no? Pero no me interesa, prefiero por el momento seguir desarrollando mi campo profesional y nada, que no le eche la culpa a nadie, ¿no? Que él simplemente se ponga a desarrollar aquellos aspectos que de una u otra manera no andan bien. Y una vez que los encamine, seguramente va a tener el reconocimiento de la gente, de pronto el propio reconocimiento de la gente que por ahí lo cuestiona, ¿no? Claro. Y ojalá que algún día te dé una entrevista y pueda hablar contigo con normalidad, ¿no? O sea, como yo estoy ahorita hablando contigo, ¿no? Y le puedas hacer las preguntas puntuales y él pueda contestártelas. Yo creo que lo democrático involucra eso, o sea, lo democrático involucra el tema de saber responder
Y ojalá que algún día él se anime a poder responderte, ¿no? Claro. Y puedan hablar lo que tú le cuestionas. En realidad tú me invitaste para otro tema hoy, más cabaleado con otro tema, pero no Sí, pero ya importa. te quería aprovechar para hacer mi consulta legal. Nunca voy a tener problema en responderte lo que quieran Ok, preguntarme, ¿no? O sea, muchas yo gracias. soy una persona con la conciencia siempre libre y limpia y tengo la posibilidad de poder responder siempre lo que se me pregunte, ¿no? Gracias. Es básicamente lo que te puedo decir, ¿no? Ok, mira, acá termino con esto. Hay una pregunta que me está haciendo nuevamente Carlos Lanacone. Dice, aparentemente él tiene una noticia. Acá dice, el Tribunal Constitucional dice que ha salido por ahí que denegaría la medida cautelar y aumentaría a 104 votos para la vacancia, según el IDL. Lo que pasa es que nadie es adivino en lo que va a resolver el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, Ya, pero son, viendo ese panorama, ¿qué nos queda, Alejandro? esos son Imagínate, supuestos, ¿no? claro, pero imagínate. Viendo ese panorama, bueno, lo elevan a 104, cosa que no se aplicaría para esta votación, porque no puedes cambiar las reglas de juego cuando el partido ya se está jugando, pues. O sea, ya la moción de censura ha sido aceptada Ujú, y se tiene que debatir sobre las reglas que están desde el momento en el cual fue aceptada, que son 87 votos. ujú. O No, sea, no, pero no votaron 87, votaron no, no, 104. a Ya. ver, ¿cómo? No. Lo que te están diciendo ahí, Ujú. ahorita para vacar un presidente necesitas 87 votos. Pero lo que te están diciendo ahí es que el Tribunal Constitucional variaría la posición de que ya no necesitan 87 votos, sino 104 votos para Ah, vacar un ya, presidente. correcto. Lo que yo te estoy respondiendo a eso es Tienes que razón. podría ser, podría darse, pero ya no se aplicaría Ah, en correcto. este Ya, procedimiento, porque ya el ok, partido se empezó a jugar. Tú no puedes cambiar la regla del partido cuando este ya empezó. tienes razón. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? Ok. Bueno, ¿algo más que quieras acotar, por favor, sobre lo que estamos hablando? No, Javier, simplemente llamar a la sensatez del lado político. Creo que es importante que todos los que están en política o todos los que leemos política guardemos siempre un equilibrio en las conversaciones, un equilibrio en el manejo comunicacional que permitan dar tranquilidad siempre a la población. Yo desde ya te digo, esta vacancia del presidente no va a prosperar. Hay mucho que corregir por parte del Poder Ejecutivo también desde el punto de vista, digamos, de darle confianza a la ciudadanía, porque de una u otra manera algo de ello se debe haber perdido. Y finalmente que el país se enrumbe en un mejor camino, ¿no? Yo no creo que las intenciones del presidente sean hacerle daño al país, por el contrario, creo que está tratando de hacer lo que puede sin tener equipo. Eso es lo que está faltando a nivel, uno tiene un Congreso que lo represente, no tiene representantes en el Congreso. Entonces, para las próximas elecciones faltan 7 meses y lo que Ujú. tiene que saber hacer nuestra ciudadanía es saber elegir mejor, ¿no? O sea, hay ¿Qué? políticos... Ok, quiero terminar con esto. Otra pregunta incómoda quizá para ti. ¿Cómo te ves de acá al 2021? ¿Vas a postular para el Congreso nuevamente o te guardas Yo, para el 2022? yo como un profesional, ahorita me estoy desarrollando como profesional, tengo en mi mira ahorita el hecho de poder seguir desarrollándome profesionalmente, tengo un proyecto que es una maestría que quiero convalidar en el extranjero, que de pronto se cruzan los tiempos de las próximas elecciones y no me va a permitir postular a algún proceso electoral de esos de los que me mencionas. Como hombre que le gusta la política y participa en política, siempre voy a estar expectante y me gusta la política, independientemente de lo que pueda suceder, porque en política nunca se pierde cuando uno hace las cosas bien. En política siempre se gana cuando lo ves del lado bueno, porque aprendes muchísimo. Entonces, vamos a ver si los tiempos no se cruzan, lo que el destino y la democracia quiera, yo voy a estar ahí. Lo que nunca van a ver es un Alejandro Salas corriéndose de alguna situación, ¿no? Siempre me van a ver. Ok, Siempre me así van como se corre, así como se corre nuestro alcalde. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, gracias por concedernos la entrevista. Y bueno, amigos de LM Digital, espero haberlos ayudado en algo a entender un poco lo que es la demanda competencial. Muchísimas gracias Alejandro, muy Gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y a ustedes amigos de LM Digital, también muchísimas gracias por seguirnos. Compartan este video que sé que va a ser de mucha ayuda para todos. Muchas gracias. Soy Javier Iopla.